Que el Señor los bendiga, hermanos. Qué gusto estar con ustedes de nuevo para meditar en la palabra de Dios. Y en esta oportunidad queremos dar una reflexión teológica acerca de la doctrina trinitaria. Y antes de ello, los invito a que oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor, de nuevo al meditar en tu palabra. Y rogamos tu bendición, Señor, dándonos la iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos comprender tu palabra, los conceptos, Señor, que también estudiamos cuando reflexionamos teológicamente, y que todo esto, Señor, haga que comprendamos tu verdad, esa verdad que tú has dado en la Biblia y que podemos nosotros estudiarla, meditarla, escudriñar, Señor, lo que tú enseñas. Te suplicamos que todo lo que aprendamos de ti, Señor, moldee nuestra vida para que te amemos, te obedezcamos y te sirvamos con todo nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces estamos hablando de reflexiones teológicas en esta oportunidad, hermanos, acerca de la doctrina trinitaria. Habiendo dado en nuestros estudios anteriores bastante evidencia en los textos bíblicos de la doctrina de la Santa Trinidad, queremos ver algunos elementos necesarios basados en la reflexión teológica. Por supuesto, siempre amparados por lo que enseña la Biblia, que al fin y al cabo es nuestra autoridad y la base de lo que creemos. Y aunque hemos ya aseverado que la Santa Trinidad es un misterio y que nuestra razón es limitada, por lo que el misterio se eleva muy por encima de ella, la razón humana, hermanos, no contradice al misterio trinitario, ni el misterio contradice a la razón, y tampoco la revelación de la Biblia contradice a la razón, ya que nos habla de cosas que, aunque el hombre no las comprende del todo, tampoco son absurdas, porque lo absurdo sí contradice a la razón y a toda verdad. Sin embargo, vamos a ver que las verdades bíblicas nos ayudan a comprender este tema y que la razón puede tener utilidad y validez al analizar, comparar, juzgar y discernir muchos de los conceptos que la Biblia revela. Porque la razón humana, hermanos, es capaz de hacer muchas cosas y los mecanismos que hay en ella nos ayudan a reconocer la verdad. De hecho, cuando usamos la gramática, la historia, el significado de las palabras, o sea, la filología y otros datos de este tipo, estamos usando elementos que nuestra razón acepta, pero cuya autoridad viene de la inspiración del texto sagrado, es decir, que cuando aplicamos todos estos asuntos gramaticales e históricos en la palabra de Dios, lo hacemos sabiendo que ella es un libro inspirado. Al ir estudiando este asunto, se verá el porqué de lo que estamos argumentando. Comencemos esta reflexión hablando de los atributos divinos que son eternos. Y ustedes saben que los atributos están revelados en la Biblia. Ya anteriormente hemos dicho que los atributos son características esenciales del ser de Dios. También son llamados propiedades o perfecciones. Debido a la limitación que tiene el lenguaje, se le han dado diferentes nombres, pero todo esto es para entender la palabra. Y a la luz de lo que la Biblia revela, los estudiosos de la palabra clasifican los atributos para su mejor comprensión. Por ejemplo, se dice que unos atributos son comunicables
y otros incomunicables. Y por supuesto hay varias clasificaciones más, pero usaré esta porque nos presentan rápidamente un concepto de lo que estamos tratando. Los atributos incomunicables presentan a Dios como un ser absoluto. Estos atributos son solo de Él y nadie, excepto las tres divinas personas, tienen esas características. Por ejemplo, la existencia propia, ese es un atributo. La infinitud, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, la inmutabilidad, su eternidad. He mencionado estos atributos y esos atributos solo se ven en las tres personas de la Santa Trinidad y de ahí nadie tiene esas características. Eso es incomunicable, solo lo tiene el Señor. También hay atributos llamados comunicables o morales. Estos pueden ser encontrados en alguna analogía con las criaturas, sobre todo en el ser humano en la esfera terrenal, porque también ustedes saben que hay seres como los ángeles que también Dios les ha comunicado mucha de esa perfección que Él tiene, pero hay que entender bien, no es que los ángeles, por ejemplo, la santidad que tienen es como la de Dios. La santidad de Dios es intrínseca a su ser, Él así es. En cambio, los ángeles fueron hechos con santidad. El hombre no es un ser que viva la santidad por sí mismo, sino que Dios se la comunica. Hay que entender eso para entender este tema. En Dios estas características son perfecciones infinitas también, y Él las comunica a las criaturas pensantes como una virtud. Por ejemplo, la bondad, la misericordia, la justicia, la veracidad, el amor, todo eso Dios lo puede compartir con sus criaturas también, porque esos atributos son comunicables. Un asunto importantísimo en el tema de la Santa Trinidad es afirmar que los atributos de Dios son eternos. Esto es muy importante, tanto los comunicables como los incomunicables. Siendo que Dios existe eternamente, sus atributos son eternos también, porque es su ser. Él siempre fue como es, y también Él siempre tuvo y ejerció sus características. Y todo esto lo tenemos que ir poco a poco entendiendo, hermanos, porque las palabras son indispensables que las retengamos. Él siempre tuvo esas características y ejerció esas sus características. Y eso revela una Trinidad. Esto es importantísimo. Esta es la razón de hablar esto, porque los atributos revelan una Trinidad. Es interesante. Agustín de Hipona captó este concepto, por supuesto, estudiando la Biblia. El texto de 1 Juan 4:8 afirma: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ya eso lo hemos explicado, pero les recuerdo. Anteriormente he dicho que la Biblia enseña que Dios es amor, y eso implica no solo que Dios tiene amor, sino que Él es la esencia del amor. Esto es muy importante que lo comprendamos. Y es cierto de todos los textos donde se afirman los atributos de las tres personas divinas. En Juan 14:6, por ejemplo, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice: yo soy la verdad. No solo dice tengo la verdad, sino soy la verdad. Y en 1 Juan 5:6 dice que el Espíritu Santo es la verdad. Y el Padre es Dios de verdad. Deuteronomio 32:4 nos dice eso. Las tres personas divinas no solo tienen la verdad,
sino son la verdad en esencia. Entonces, Dios es amor eternamente, y eso implica una Trinidad. Dios es verdad eternamente. Entonces es muy importante porque implica una Trinidad que la Biblia revela y que la razón capta, como hemos dicho, al analizar y discernir los hechos de la Biblia. Volviendo a lo que Agustín descubrió, como les compartía, él vio que el Padre es el eterno amante y el Hijo es el eterno amado y el Espíritu Santo es el eterno Espíritu de amor. Esa fue una captación que hizo él, y por supuesto nosotros estamos de acuerdo con lo que él dice, pero queremos explicar más estos detalles. En las tres narraciones del bautismo de Jesús y en la transfiguración se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en Mateo 3:17. O como dice Marcos 1:11, tú eres mi Hijo amado, ya dirigiéndose el Padre al Hijo según lo que narra cada uno de los evangelistas. Y en la transfiguración, la misma voz del Padre dice en Lucas 9:35, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro afirma lo mismo en 2 Pedro capítulo 1 versículo 17. Solo quiero agregar una observación a todos estos pasajes. En todos los textos que acabo de citar, en griego las palabras mi hijo aparecen con la aposición mi amado o el amado. Y eso lo que está diciendo es que el Señor dice: este es mi hijo, mi amado. Nuestras traducciones dicen mi hijo amado, pero la aposición hace énfasis en que Él es el amado y es el hijo, porque ustedes saben que una aposición se puede invertir, se puede decir este es mi hijo, mi amado, o se puede decir este es mi amado, mi hijo. Eso es lo que nos enseña la gramática. Y ese amor del Padre al Hijo se dio desde la eternidad. Ese amor fue eterno. Jesús afirma esto en Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, dice Jesús, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjense bien que antes de la fundación del mundo ya el Padre ejercitaba ese amor hacia su Hijo. Y por supuesto, tenemos que entender que el Hijo eternamente amó al Padre también. El Hijo también ama al Padre. Juan 14:31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí, dice el versículo. Este versículo expresa el amor del Hijo al Padre y la demostración de ese amor eterno al venir a este mundo para cumplir con la misión o encargo de realizar la obra redentora. La palabra me mandó, ya la hemos estudiado en griego, pero se los repito, es la palabra entelo, que quiere decir mandar, encargar y prescribir, lo cual Jesús cumpliría al amanecer del día siguiente en que estaba diciendo estas palabras en el discurso del aposento alto. Era 14 de Nisan ya. Y ese amor eterno entre el Padre y el Hijo tenía como vínculo al Espíritu Santo. No olvidemos que estamos hablando de los atributos divinos y en este caso específicamente del amor. La Biblia habla del Espíritu Santo en relación al amor, así como la persona del Hijo revela a Dios por la vía del pensamiento, porque Cristo es la palabra en forma peculiar, es el verbo.
El Espíritu Santo revela a Dios por la vía del sentimiento, o sea, la emoción, porque Dios nos ha hecho a nosotros a su imagen, entonces nosotros tenemos intelecto, emoción y voluntad. Por eso Pablo habla de que el fruto del Espíritu es amor, en Gálatas 5, 22 y 23, y en 1 Corintios capítulo 13 exalta al amor sobre todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan, el capítulo 13 de Corintios nos dice, si yo hablo en lenguas, pero no tengo amor, nada soy, porque el amor es lo esencial. Entonces, es importante notar todos estos detalles para comprender esa reflexión que estamos haciendo, porque en este caso los versículos no dicen expresamente estas cosas, sino que tenemos que relacionarlas, compararlas, analizarlas, sintetizarlas, y eso ya es vía la razón que estamos estudiando este tema, pero a la luz de la palabra de Dios. El apóstol Pablo pide a los hermanos orar por él en Romanos 15:30 y les dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, ahí está la frase que nos interesa, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y por supuesto, este versículo menciona a las tres personas divinas. Os ruego, hermanos, por, y ese por es en griego es dia, que significa mediante o a través o por mediación del Señor Jesucristo. Y por, o también la misma palabra dia, por amor, el amor del Espíritu, lo cual nos hace ver que el Espíritu Santo es espíritu de amor y que el Espíritu Santo, con el atributo divino del amor, es el que une a las tres divinas personas y también a los cristianos. Al ser derramado sobre la iglesia, Pablo indica en Colosenses 3:14, y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios es atributo, perfección infinita, pero Él nos lo comparte como una virtud y puede compartirnos porque nos creó a su imagen y semejanza, y por eso, aunque en forma finita y limitada, tenemos un intelecto, emociones y voluntad en los cuales el Señor se manifiesta y a los cuales se dirige cuando nos habla. Antes de seguir dando ejemplos de esto, hermanos, como brevemente hemos hablado del amor, es necesario establecer otra premisa en relación a los atributos que estuvieron activos desde la eternidad en el ser de Dios, antes de la creación del universo. Y eso nos ayuda a ver que la Divina Trinidad es eterna, sin principio ni fin. La premisa a establecer es que para que estos atributos estuvieran en acción, desde antes de la creación del universo, se necesitaba agente y objeto que ejercieran todas esas perfecciones. Y eso ya implica una pluralidad de personas. Si hay agente y objeto, hay pluralidad de personas. La pluralidad, por supuesto, no se afirma de la esencia divina, que solo es una. La Biblia dice que hay un solo Dios, pero las personas sí pueden hacer la función de agente de la acción y ser objeto de la acción. Todo esto, hermano, yo sé que es posible que para algunos es algo muy nuevo y que lo tenemos que digerir muy bien, porque son observaciones que se hacen a la luz de la gramática, utilizando todos los textos de la Biblia. Y en esto de que hay una función de agente de la acción y un objeto de la acción, lo que vamos a aclarar bien con el tema del amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Y en todo esto también hay una reciprocidad.
con el ejemplo que ya vimos del atributo divino del amor, al ser el Padre el eterno amante, Él es el agente que ama al Hijo y el Hijo es el objeto amado. Espero que eso aclare lo que estoy diciendo. Pero en forma recíproca, el Hijo ama al Padre, en cuyo caso el Hijo es el agente y el Padre es el objeto del amor. Y ambos aman al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los ama a ellos. Esto es muy importante. Esto significa que desde antes de la creación, el amor fue ejercitado dentro del ser de Dios, entre las tres personas divinas. El agente y el objeto están comprendidos dentro del ser mismo de Dios, y eso afirma la pluralidad de personas en la naturaleza divina, que por supuesto ya hemos dicho que la esencia divina es solo una. Y eso lo vamos a ejemplificar más adelante con la omnisciencia, o sea, con el conocimiento infinito de Dios. Y todo esto, hermanos, está escrito en la Biblia, pero se tiene que reflexionar debido a que los textos no están expresamente diciendo las cosas, sino se necesita la reflexión, el análisis, que nosotros hagamos comparaciones, que establezcamos contrastes, cosas que es nuestra razón la que es capaz de percibir esas cosas. Pero es necesario decir que para nuestra mente finita, como seres humanos, es imposible comprender totalmente el íntimo y constante afecto que el amor infinito ha generado dentro de Dios y que cada persona de la divinidad ame a las otras dos y que sea amada recíprocamente por las otras dos personas. Por eso nos da la palabra de Dios con esto un atisbo de lo que Jesús dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hermanos, esas palabras del Señor Jesús dice de tal manera, y la palabra griega para esta expresión que tenemos aquí es la palabra hoste, y se puede traducir hasta qué punto llegó el amor, hasta qué extremo llegó el amor, algo demasiado grande. Todo eso significa la palabra hoste. Y por supuesto en nuestras Biblias dice de tal manera amó Dios al mundo, que es una manera fuerte de hablar de este amor. Pero eso lo hizo Dios, el eterno amante, dando a su eterno amado para rescatarnos. Otro ejemplo entonces que vamos a ver es el de la omnisciencia de Dios, que este ya es un atributo incomunicable. Recordemos que el amor es comunicable, pero la omnisciencia, que Dios lo sabe todo, eso solo puede darse en las tres personas divinas. No se puede dar en un ser humano, aunque Dios nos da conocimiento a nosotros también. Pero estamos hablando del conocimiento infinito de Dios. La pluralidad de personas en la deidad provee una mutua comunión de conocimiento, siguiendo el concepto de un sujeto que conoce a otro. Las palabras de Jesús en Juan 10:15 expresan este conocimiento. Dice el Señor así: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Noten lo que estamos tomando de ese versículo. Estamos hablando de que el Padre conoce al Hijo y que el Hijo conoce al Padre. Se ve primero en este versículo que el Padre es el agente que conoce al Hijo. Pero en la segunda cláusula, Cristo es el sujeto o agente que conoce al Padre. Esa acción recíproca se ve muy ampliada en Mateo 11, versículo 25 al 27, que se los quiero compartir. Dice aquí: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, o sea,
tomando la palabra, significa esa expresión. Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, ocultaste esta cosa de los sabios y de los entendidos, y la revelaste a los niños. Esta expresión, ocultaste o escondiste estas cosas de los sabios, las pusiste fuera del alcance de los sabios y los entendidos. Eso es lo que significa la preposición de, que está ahí, que es apo en griego. Y dice: sí, Padre, y se las revelaste a los niños. Ahora, esta palabra niños es una de las palabras para hablar de los niños, y es la palabra nepios en griego, y significa niños pequeños, no en edad, sino humildes. Eso es lo que significa la palabra nepios aquí. Y dice: sí, Padre, porque así te agradó. Ese fue tu beneplácito. Entre los sabios y entendidos del mundo también están los mayores incrédulos que hay en el mundo. Por eso dice que el Señor le ocultó esto a ellos, porque ellos saben tanto, según ellos, que no pueden creer las cosas de Dios. Pero gracias a Dios, cuando uno tiene una actitud de niño ante Dios, que se da cuenta que uno ante el Señor es un infante y acepta lo que Él dice con humildad, en su palabra acepta eso uno. Todas las cosas, y este versículo 27 es el texto clave de lo que estamos hablando. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Cristo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estas palabras son muy importantes. Nadie conoce al Hijo. Esta palabra epiginosko significa conocer plenamente. Conocer sin que le falte a uno entender nada de lo que hay que comprender. Y dice: nadie conoce al Hijo. El Hijo es un objeto de conocimiento difícil e imposible de entender por una criatura. Solo el Padre lo conoce. Y luego dice: ni al Padre conoce alguno, es decir, de la misma manera plenamente, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y la palabra revelar aquí es apocalipto, apocalipsis, como decimos, y es descubrir, dar a conocer, descorrer el velo. Hay que explicar este versículo más ampliamente, hermanos. En este versículo 27 se ve el atributo de la omnisciencia del Padre y del Hijo. Primero se menciona al Padre como el sujeto cognoscente y al Hijo como el objeto de conocimiento. Dice el texto, dice Jesús, que ningún ser creado puede conocer al Hijo en la infinitud de su ser, que solo el Padre es capaz de conocer al Hijo. ¿Por qué? Porque es un objeto de conocimiento infinito, el Hijo, debido a que es Dios. Es un objeto de conocimiento infinito. Llegar a entender a Jesús en la esencia de su ser es imposible. Recuérdense lo que Apocalipsis dice del nombre del Verbo de Dios, que solo Él lo conoce. Solo Él y las personas de la Divina Trinidad entienden qué significa que Jesús es el Verbo de Dios. Y para conocer a Dios plenamente, como dice aquí, en su esencia, es necesario ser Dios infinito también. Por eso es que solo el Padre conoce al Hijo. Son seres infinitos que se conocen mutuamente, recíprocamente. En la tercera cláusula del versículo, el Señor Jesucristo invierte los términos y entonces Él, es decir, Jesús, es el sujeto cognoscente y el Padre es el objeto de conocimiento, y afirma lo mismo. Solo el Hijo es capaz de conocer plenamente al Padre,
porque para conocer al Padre en su esencia y con un conocimiento absoluto o pleno, se necesita ser Dios. Solo el infinito puede conocer al infinito de esa forma. Y la cuarta cláusula agrega, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En esta expresión Jesús enseña que el hombre finito, o sea, nosotros, hermanos, podemos conocer a Dios con un conocimiento revelado a nuestra limitada capacidad. Es un conocimiento adaptado a nuestra mente finita. Y debemos observar que en el versículo 25, el Padre es el que oculta la revelación a los pretendidos sabios de este mundo, y se la revela a los que humildemente se someten a Él, es decir, a los que Él llama niños aquí. Pero en el versículo 27 es el Hijo el que decide a quién revelarle estas cosas. En otras palabras, las dos personas revelan las cosas de Dios a los que no son rebeldes a la visión celestial. En todo este argumento usamos los términos sujeto, objeto, agente, y lo hacemos con mucha reverencia. Aclaro esto porque son las palabras que se usan en la gramática para describir quién hace la acción y quién la recibe. Y eso nos ayuda a ver que las tres personas divinas se aman y se conocen recíprocamente en la Trinidad. Cuando el Señor Jesús habló estas cosas, no había ocurrido la venida del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo es el que nos completa la información trinitaria en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16, donde dice que el Espíritu Santo también es el sujeto cognoscente, con capacidad infinita, porque conoce infinitamente al Padre y al Hijo, y también nos revela las cosas de Dios, el mismo tema que está en Mateo 11, 25. Pero, dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esta palabra por es la misma palabra día que se ha usado atrás, por medio o a través del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y esta palabra escudriñar es ereuna en griego, todo lo sondea, quiere decir aún lo profundo de Dios. El contexto anterior, es decir, los versículos 6 al 9, hablan de la sabiduría oculta que los príncipes de este mundo no conocieron, porque dice Pablo, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. A Jesús le llama a Él el Señor de gloria. Hermanos, todos estos términos son divinos. Todos estos términos no se le pueden aplicar a ninguna criatura. Y lo subrayo porque a veces no le ponemos atención a todas estas cosas. Y hay personas que aún niegan la divinidad de Cristo, la deidad absoluta del Hijo, por no darse cuenta de estos detalles. Y el versículo 11 en su segunda parte dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Estas palabras son paralelas a las que Jesús usa en Mateo 11, 27. Dice, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquí también dice Pablo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santa Trinidad, indicando el conocimiento infinito del Espíritu Santo. Y Él, hermanos, nos revela a nosotros, nos enseña las cosas de Dios a nuestra capacidad, a nuestra finitud. Pero gracias a Dios, porque esa revelación es suficiente para que amemos al Señor, para que obedezcamos al Señor y que le sirvamos de todo nuestro corazón. No necesitamos tener nosotros ese conocimiento
infinito. El conocimiento que tenemos nosotros es suficiente para enseñarnos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador, cuál es su plan para darnos vida eterna, y también para que nosotros respondamos con obediencia y humildad delante de la majestad de nuestro Dios. Así vemos cómo el amor y la omnisciencia divina nos hablan del Padre y del Hijo, que como agentes tienen como objeto de su acción al Espíritu Santo. Y el Hijo y el Espíritu Santo como agentes tienen al Padre como objeto de su amor y de su conocimiento. Y el Padre y el Espíritu Santo como agentes tienen al Hijo como objeto de su amor y de su conocimiento. Y esto se puede estudiar, hermanos, con otros atributos. Esto nos hace ver que toda la eternidad Dios ejerció sus atributos dentro de su propio ser. Hubo un eterno amante, un eterno amado y un eterno espíritu de amor. Muchas cosas que se revelan en la Biblia únicamente tienen sentido al darnos cuenta de la relación de las tres personas divinas, participando de la esencia de Dios. Y esto, por supuesto, es inconcebible para algunas personas en el día de hoy, como lo fue también para muchos religiosos judíos en el tiempo en que Cristo anduvo en la tierra. Ellos no podían aceptar que el Cristo fuera divino, de igual manera que es el Padre, Dios. Aunque hay varios pasajes en la Biblia al respecto, leamos Juan 10, versículo 30 al 33, donde Jesús dice: yo y el Padre, uno somos. Y voy a leer los siguientes versículos, pero quiero detenerme en esto. Cuando dice yo y el Padre, uno somos, son las palabras en esmen, que es el plural del verbo eimi en griego, que significa ser. Por eso dice uno somos la traducción. Y debe entenderse que son un solo ser. Y estas palabras es importante analizarlas gramaticalmente. Estas palabras, un solo ser, están en género neutro. No debe entenderse que son una sola persona, para lo cual se usaría el género masculino. Por eso se ve la reacción de los judíos cuando él dijo: yo y el Padre, un ser somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque según ellos estaba blasfemando. Y el blasfemo debía ser apedreado según la ley. Para ver eso pueden leer Levítico 24, 14 al 16. Ahí se ve que si alguien blasfemaba el nombre de Dios, debía ser apedreado, o sea, lapidado, morir apedreado. En el versículo 32 Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Y subraye esto: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esa gente entendía lo que estaba hablando el Señor. Los judíos se daban cuenta perfectamente de que Jesús decía ser igual a Dios. En Juan 5:18 dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos, todas esas expresiones que están en la Biblia están ahí para revelarnos el gran misterio de que Cristo es Dios encarnado. Ahora, quisiera pasar a otro aspecto para terminar esta meditación, siempre pensando en reflexión teológica, porque todos estos temas que estamos viendo en el día de hoy, expresamente no están los versículos diciendo esto, es la reflexión
en los versículos de la Biblia, en las comparaciones que hacemos, en el análisis, en la gramática, en todo eso que nos llevan a la conclusión de que la Divina Trinidad está enseñada en la Biblia. Veamos la deferencia que se da en las tres personas divinas también. Con la palabra deferencia nos referimos al reconocimiento de un honor, respeto o cortesía que se le da a alguien. No hablamos de la diferencia, que hablaría de la distinción de las personas. Estamos hablando de la deferencia y debemos usarla sobre todo como reconocimiento. Tomemos en primer lugar el ejercicio de la mutua gloria que se revela entre el Padre y el Hijo. En Juan 17, versículos 4 y 5, Jesús oró en su oración intercesora la noche, cuando al otro día él iba a ir a la cruz. Y en el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, le dice el Hijo al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5 es muy importante. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame tú al lado tuyo. Hermanos, toda la profundidad de la relación entre el Padre y el Hijo, hermanos, nosotros la podemos creer, pero hermanos, jamás vamos a comprender todo eso en este mundo y posiblemente llegaremos a la eternidad y no entenderemos todo porque somos seres finitos. Primero el Hijo ha glorificado al Padre en la tierra al consumar la obra encomendada, enviándolo desde el cielo, cosa que siempre hizo juntamente con el Espíritu Santo, glorificar al Padre. Ahora que ha llegado el día 14 de Nisan, fecha en que irá a la cruz a ofrecer su vida en rescate por la humanidad, para hacer la voluntad del amor de Dios para los hombres, él ora y pide al Padre que él lo glorifique y lo regrese al lugar donde estuvo eternamente. Le dice: Padre, glorifícame. Hermanos, dice aquí la palabra de Dios en griego, la frase paraseauto, así es la palabra que está ahí, donde dice al lado de ti mismo. Nuestras Biblias dicen al lado tuyo, pero lo estoy traduciendo literalmente del griego. Paraseauto significa al lado de ti mismo. Es una expresión definida e indica una gloria con la persona del Padre y que incluye las eternas dignidades y honores que como Dios se le dan al Hijo y se le dieron al Hijo eternamente. Lo mismo expresa la palabra contigo, que en griego es para soy, es junto a ti. Desde la eternidad el Hijo ha participado de la gloria que pertenece solo a la deidad. Esa gloria es de dignidad, perfección y toda la honra y adoración que se le debe dar solo a Dios. Según el versículo 5, el Hijo tuvo esa gloria antes que el mundo fuese. Esto nos explica en parte lo que el Señor Jesús dice en Juan 5, 22 y 23. Porque como el Padre, dice, el Padre a nadie juzga, dice, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, cuando nosotros le damos gloria al Señor Jesucristo, cuando lo adoramos, lo honramos, cuando elevamos nuestras alabanzas para la gloria de Él, estamos honrando al Padre. Y es la voluntad de Dios el Padre que honremos al Hijo, porque su Hijo es coesencial con Él. En relación al ministerio del Hijo y el Espíritu Santo en la tierra,
Hay también ciertas líneas de acción en cuanto a la deferencia de las tres personas. El Hijo, al encarnarse, viene al mundo y al momento de enseñar siempre habla indicando que la doctrina que Él transmite procede del Padre. En Juan 5:30 lo expresa así: no puedo yo hacer nada, dice Cristo, por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así es la acción del Hijo haciendo la voluntad del Padre. Y en Juan 7, versículos 16 y 17 agrega: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y fíjense lo que dice el Señor Jesús: mi doctrina. Eso quiere decir que Él era dueño de la doctrina, pero Él dice: no es mía, sino de aquel que me envió, dándole gloria a Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, dice Él, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así el Hijo exalta al Padre como fuente de la enseñanza, pero el Padre exalta al Hijo como la persona con autoridad para enseñar la revelación. En Lucas 9:35, en la transfiguración, el Señor dice, el Padre habla y dice, el versículo 35, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y cuando habla esto, tenemos que recordar Deuteronomio capítulo 18, cuando Dios dice a Moisés: profeta como tú les levantaré, a él oirán. Y está hablando de una profecía acerca del Mesías, y dice: y el que no quiera oírlo a él, yo le pediré cuenta. En otras palabras, se ve a las tres personas divinas ejecutando la obra que fue profetizada. Para comprender más esta deferencia y la exaltación de las personas divinas que hacen recíprocamente, pasemos a ver esa misma relación entre el Hijo y el Espíritu Santo. En Juan 15, versículo 12 al 15, vemos la obra del Espíritu Santo anunciada por Cristo, quien dice a sus discípulos, y esto lo está hablando una noche antes de ir a la cruz: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En estos versículos, por lo menos podemos hacer 8 observaciones tocante a lo que venimos argumentando. Miremos estas observaciones. En primer lugar, el Espíritu Santo enseña solo las cosas de Cristo y por supuesto del Padre también, pero podía enseñar más de lo que Cristo reveló a sus discípulos, porque ellos no estaban preparados todavía para oír lo que después el Espíritu Santo les reveló y les aclaró. Lo que había pasado era que el Señor Jesús estaba hablando la noche antes de ir a la cruz, pero Él tenía que morir, ser sepultado, resucitar, ascender y comisionarlos para llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Todo eso no había ocurrido, entonces ellos no estaban listos para oír las cosas que el Espíritu Santo vino a revelar y que Cristo a propósito no se las reveló.
Cristo le llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad e indica que Él guiará a los apóstoles a entender la revelación para la era de la iglesia. Anuncia la inspiración del Nuevo Testamento en este caso, y que el Espíritu Santo los inspirará y los usará a los apóstoles, que recibirían toda la verdad revelada para esta dispensación. Y esto es muy importante, porque el Espíritu Santo le reveló esto a los apóstoles, no a otras personas. Y ese era un propósito de que existieran los apóstoles, que ellos fueran inspirados para escribir el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, siendo Dios, no hablaría por su propia cuenta. Es otra de las cosas que observamos aquí. Y qué ejemplo para nosotros, hermanos. Si el Espíritu Santo, que es Dios, no habla de sí mismo ni por su propia cuenta, nosotros tampoco tenemos que estar hablando cosas nuestras, sino la palabra del Señor. En cuarto lugar, el Espíritu Santo se limitaría a hablar lo que oiría en el consejo trinitario proveniente del Padre y del Hijo. En quinto lugar, revelaría las nuevas profecías que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Recordemos que en el Nuevo Testamento se comenzó a redactar en el año 48 o 49, ahí se empezó a redactar, y casi eso vino como 20 años después del ascenso de Cristo al cielo. Y Él revelaría cosas que no se habían revelado antes. Lo que Pablo enseña del arrebatamiento de la iglesia y los otros apóstoles también. Lo que habla del misterio de la iglesia en Efesios. Dice él que a otras generaciones no se les dio a conocer eso. Eso lo vino a revelar el Espíritu Santo. En sexto lugar, el Espíritu glorificaría a Cristo, así como Cristo siempre glorificó al Padre. Esa es la cadena que vemos de la deferencia de las tres personas. Cristo glorificaba al Padre en su ministerio. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y Cristo le pide al Padre que lo glorifique con aquella gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Hay reciprocidad en todo esto. En séptimo lugar, el Espíritu Santo habla las cosas de Cristo. Nos quiere hacer entender el único camino al Padre. Eso es lo que trabaja el Espíritu Santo, haciéndonos creer en Cristo. Por eso su ministerio de convicción es, como dice Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Y en octavo lugar, el texto termina diciendo que todo lo que tiene el Padre pertenece al Hijo, y de todo eso es de lo que nos va a hablar y nos va a revelar el Espíritu Santo. Todo lo dicho por Cristo, hermanos, solo puede decirlo una persona divina. Pero así como Cristo glorificaba al Padre y nos manda a oír al Hijo, así también el Hijo nos manda a oír únicamente la voz autorizada del Espíritu Santo. Apocalipsis 2, versículos 7, 11, 17, 29 y capítulo 3, versículos 6, 13 y 22 nos repiten las mismísimas palabras de Cristo a nosotros, a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es muy importante, porque el Espíritu Santo habla y glorifica a Cristo, igual que Cristo glorificaba al Padre. Y el Padre dijo, a Él oíd, a mi Hijo. Pero el Hijo dice que el Espíritu Santo, que no habla de sí mismo, sino que habla de Cristo y glorifica a Cristo. Y aún dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero el Señor Jesucristo, ya durante el ministerio del Espíritu Santo, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Él es el que tiene la voz autorizada para que lo oigan. Si quieren andar en la verdad, si quieren hacer mi voluntad, si me quieren amar a mí, dice Cristo, oigan al Espíritu Santo. Tanto cuando el Padre dice del Hijo, a Él oír, como cuando el Hijo dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, usa la palabra akouo, que significa oigan, escuchen, presten atención y obedezcan. Hermanos, la verdad es que entre tanto que podemos nosotros seguir estudiando la palabra del Señor y aprender como seres creados a la imagen de Dios, a imitar en nuestros actos y practicar las virtudes que el Señor nos ha comunicado, debemos darle a Él la gloria, el honor y agradarle con todo nuestro ser. Y espero que esta reflexión, como le hemos llamado a esta meditación, nos haga ver que nuestra razón es capaz de comprender muchas cosas, no todas, pero que podemos confiar en que los datos de la Biblia no contradicen nuestra razón, sino que la iluminan. Hermanos, vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por entender cada vez más tu palabra. Y, Señor, que todo esto nos llene de gozo al conocerte mejor y que todo eso nos conduzca a amarte de todo nuestro corazón, a amar a tu Hijo, a amar al Espíritu Santo y a obedecerte en todo lo que hagamos. Toma en tus manos nuestra vida y guíanos por la senda de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.